Ya estoy grabando. Bueno, yo creo que para mi generación, para nuestra generación, el matrimonio era como un mito. No se nos hablaba, nuestra visión era muy limitada. Entonces, porque era lo que venía y tocaba era lo que tocaba y pasaba ya, ¿verdad? Nunca yo oigo ahorita a estos patojos exponer sus puntos. Ya en mi cofre, aunque yo lo hubiera abierto, no había elementos para sacar algo así. O sea, yo nunca lo conocí, pues no sabía. Entonces, porque cuando hablábamos de la vocación, yo decía, bueno, creo que en mi vida siempre estuvo inicialmente la vocación del matrimonio, porque cuando yo me inscribí en la universidad, mi ilusión era ser médico. Pero cuando yo pensé en que un médico o atiende a sus pacientes o atiende a su familia, yo dije, si mi hijo está enfermo y mi paciente me llama, ¿a quién atiendo? Yo tengo que, si soy médico, tengo que estar disponible 24 horas. Y ahí hizo que yo me cambiara a odontología, porque yo no iba a tener la disponibilidad para hacer bien hecho mi vocación de médico. Y eso me hizo a mí irme a odontología. Entonces ahí descubro yo que mi vocación era, primero, la familia. Sin embargo, yo en este momento de la vida, yo se lo he compartido también a Sergio, yo creo, y al padre Filo le decía, yo creo que si yo hubiese tenido todas esas alternativas, creo que en algún momento yo hubiese pensado en ser religiosa. Porque fíjense ustedes que cuando yo me voy, o misionera, algo así, porque cuando yo estoy, por ejemplo, en Petén, yo por mí me quedaría toda la vida ahí. A mí eso es algo que verdaderamente, la vez pasada que Betsy decía, ¿qué te apasiona? A mí eso me apasiona. Entonces ahí va uno atando y dándose cuenta que las cosas pasaron, pero no con conciencia. ¿Y qué dirías, Sergio, en relación a eso, tanto en su profesión como en su matrimonio? ¿Qué diría Sergio que tiene una profesión muy importante que nos puede dar, nos puede enriquecer mucho a todos? Sí, buenos días primero y buenos días, Sergio. Que me perdí la casaca de la María y del pequeño Juan. Encantado de veras porque de hecho buena. perdón. Estuvo buena. Sí, Estuvo perfecta. Sí, a mí me encantó. Fíjense que y yo creo que la vez pasada que dejamos la vocación del matrimonio, perdónenme, pero yo ni siquiera sabía que era el matrimonio, pues. Me quería casar porque sí estaba recordando yo que como mi mamá no tuvo un buen matrimonio, yo sí quería ser un buen esposo, solo eso, ¿verdad? No tenía ni idea, ni elementos de juicio, ni siquiera tenía como la capacidad de pensar qué era verdaderamente mi responsabilidad como cabeza de hogar. Para mí fue un shock cuando todo comienza a cambiar de lo que yo estaba acostumbrado a hacer nada, a tener responsabilidades, ¿verdad? Eso es bien difícil, fue muy difícil para mí, pues, ¿verdad? Y pues tengo 30 años de ir adaptándome a todo eso, ¿verdad? Es un proceso, mucha, de veras, que yo creo que hasta que nos muramos vamos a dejar de aprender, pero la vez pasada hacíamos una broma con Fernando, decíamos, yo le he hecho huevos, y decía Lupita, yo también le he hecho huevos, ¿verdad? O sea, es una cuestión de veras que... Pero se dan cuenta lo que están diciendo, se dan cuenta. Eso no es vocación, o sea, claro, no. Pero fíjense una cosa, pero yo estoy pensando ahorita que tristemente eso también ha pasado con nuestros sacerdotes, que ellos entraron tal vez por esto, por aquello, pero el sentido de vocación, como ustedes dicen, tal vez no lo teníamos tan claro hace un tiempo. Pero ahora es diferente, ¿verdad? Ya con este proceso de 30 años las cosas han cambiado, ¿verdad? Yo podría decir cosas diferentes de mi profesión, ¿verdad? Ahí sí encontré yo en un primer instante
qué era lo que yo quería y cómo me gustaba, ¿va? Y no estoy diciendo que mi matrimonio yo no quería casarme, sino que pensaba que solo había que casarse, ¿verdad? Entonces, pues, bendito Dios, hemos tenido un matrimonio. Se quedó mudo. De hecho, ahora a esta fecha ya estamos bien maduros, tanto yo, porque creo que Lupita siempre ha sido muy, muy centradita, ¿verdad? Pero a mí me ha costado mucho el matrimonio, ¿verdad? O sea, era un proceso bien difícil. Bendito Dios, y gracias a que pues hay muchos amigos, los IPAs, en su momento pues nos apoyaron, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudó a tener elementos como de contención para resolver ciertos problemas, ¿verdad? Bendito Dios, como les digo, a la fecha creo que estamos muy bien. Yo de veras estoy disfrutando estar con Lupita. A veces, ahora que nos quedamos solos con Alejandro, decimos, nos tenemos los dos, pues, no hay nadie más, no hay nadie más. Y si uno en el matrimonio no piensa a futuro qué vamos a hacer cuando los hijos se vayan, muchos de nosotros nunca pensó eso, ¿verdad? Pero ahora que Alejandro no está, se siente el vacío, pero afortunadamente nos tenemos y nos gusta estar juntos. Eso es lindo, ustedes, de veras, eso fortalece las ganas de estar con el otro, con la otra persona, ¿verdad? Porque ella me tiene, yo la tengo, me cuida, yo la cuido, ¿verdad? Entonces es un caminar diferente, ¿verdad? Como si me pregunta, pero la vocación del matrimonio no tenía idea en ese momento, no tenía. Pero hoy sí podemos dar no la teníamos al principio, pero hoy usted podría decir, bueno, sí, aunque no tenía conciencia, creo que sí era mi vocación. O sea, conforme fui caminando, a pesar de las dificultades, he descubierto que sí, esta era mi vocación. No quiero otra cosa más. ¿Usted sí está en eso? Totalmente de acuerdo. No, por eso les decía yo que en ese proceso yo ya encontré el centro de todo esto, ¿verdad? La importancia del matrimonio, ¿verdad? El centro, y principalmente que encontré a Dios, ¿verdad? En un principio ni eso tenía, pues. Yo era de religiosidad popular y eso para mí era lo máximo, ¿verdad? Pero después, cuando encontré al verdadero Dios en el Santísimo, las cosas para mí fueron cambiando más, ¿verdad? Entonces, le encontré más sentido a nuestro matrimonio, ¿verdad? El sentido de esta vocación de tener una pareja, cuidarla, amarla, tratar de que ella esté bien, preocuparme por ella. Y no le estoy diciendo que soy 100% así, pero ¿verdad? Pero sí trato en la medida que... Lupita desaparece y desaparece de la casa. Aquí está. Pero pues ese es lo que yo quería compartir y como les digo, lástima que no escuché a la María y al pequeño Juan. Me hubiera encantado escuchar ese punto para pues reforzar un poquito, para tener elementos de juicio para si algún día yo puedo compartir algo de esto, me encantaría saberlo y escucharlo, ¿verdad? Pues yo digo que algún día nos juntamos, María. Nos vamos a invitar, ¿verdad? Para que puedas platicar a fondo y sería lindo. Es que yo creo, lo que le decía a la Ale, es que ellos como una pareja tan así, que eso debería de ser hasta como una fundación para ir compartiéndolo en los jóvenes. No, de veras, no lo digo en broma. Lo digo porque a mí me ha maravillado el sentido de tomar tan responsablemente el noviazgo con su sentido verdadero, de lo que primero es el proceso de conocerse, después el proceso del noviazgo, e ir creciendo juntos e ir desarrollando juntos la meta, que de eso se trata, de estar apoyándose los dos. En el caso de ustedes, pues lo veo un poco diferente, pero también lo que veo ahí como una cosa muy linda, que soy testiga de eso, es la comunidad de parejas que ustedes han tenido y que a ustedes, porque ahí les funcionó la comunidad como comunidad, porque lo decía Sergio hace un momento, en los momentos pues de debilidad, por ejemplo, pues ahí estuvo la comunidad para apoyar. Ahora Daisy y yo pertenecemos a otro nivel donde las cosas salieron, no sé, ahí cada una tendrá que ver en la vocación, en el esfuerzo, qué sé yo, cada una tendrá otra cosa y la chatía también tiene otra vocación.
Entonces, no sé quién quiere compartir primero, si la Chatilla o Daisy, en relación a cada una de nuestras vocaciones que vivimos actualmente. Yo pienso que ahorita yo me daba cuenta, como le decía yo a Betsy, que empecé una vocación en Gallo, a ver cómo salían las cosas, ¿verdad? Y era lo que tocaba y démosle para adelante. Entonces, de principio eso estuvo mal, o sea, las bases, no habían bases realmente sólidas para empezar esa relación, y se dio la relación y probablemente fue una mala combinación de caracteres, ¿verdad? Entonces, yo siempre, muchísimos errores de parte de los dos, ¿verdad? Yo, una mujer que venía acostumbrada a hacer lo que me dijeran en la casa siempre. Dócil. Entonces caí en un matrimonio donde él era el centro, donde se hacía lo que él decía y lo que yo quería en determinado momento nunca se tomaba en cuenta, ¿verdad? No, o sea, no existí en esa relación, creo yo, ¿verdad? Entonces, Lo que pasa es que de alguna manera, los parámetros de aquel entonces, por ejemplo, el hombre, perdón, pero algo así era la cosa antes, ¿verdad? El hombre se casaba para que la mujer le lavara la ropa, le cocinara y cosas, era como funcional, era en términos de función. Y a uno lo educaban para hacer eso. De hecho, uno jugaba de comidita, de que planchaba ropa, de que cuidaba muchachitos. O sea, como que no estaba más abierto el panorama a eso. Y entonces uno era mejor mujer y mejor esposa mientras era más obediente, más sometida. Formaba parte de la educación, formaba parte. ajá, entonces después siento yo que yo logré, o sea, solidificar esa mi vocación y decir, bueno, sí, soy para el matrimonio y le voy a hacer ganas y a luchar. Y Pero, le echó el 1000, porque no le echó el 100, mí, el 1000. y en determinado momento él dispuso que a él no le convenía y que mira, yo me lavo las manos, tú quédate con los niños y yo me voy porque yo merezco ser feliz, como dijo él, ¿verdad? Cuando se fue. Entonces, ok, está bien. Me quedé en una vocación que no tampoco era lo que yo había decidido, porque, o sea, entré en esta vocación de quedarme sola y le tenía mucho miedo a la soledad. Para mí era horrible pensar que me iba a quedar sola. Y entonces entro en esta otra vocación, tampoco solidificada y lo que sea, no sé, con miedo, con incertidumbre, pero un día sí yo me recuerdo que yo me senté y dije, bueno, ¿qué es lo que quiero en mi vida? O sea, y dije yo, no, yo quiero crear a mis hijos. Estar siempre para mis hijos. Y si yo voy a tener a alguien más en mi vida, yo me ponía a pensar, si con el papá de mis hijos no se hizo responsable de ellos, nada que ver otro hombre que... O sea que entonces tuvo una vocación de mamá. Sí, fue mi vocación, fue mi decisión, pero ahí sí ya la tomé yo solita, ¿verdad? Entonces digo yo, no, o sea, no es lo que quiero irme a parrandear, porque luego le salen a uno... Por supuesto. Y vámonos a tomarnos un trago, a esto, al otro. Y entonces no era lo que yo decidí en ese momento. Dije yo, no, aquí mi vocación va a ser de mamá. Y eso fue lo que hice. Y es una vocación, y esa es una vocación. Y esa fue mi vocación al final, ¿verdad? O sea, y eso hice con mis hijos, jamás. Para mí nunca hubo nada más importante que ellos.
¿verdad? Y entonces, y así lo hice, ¿verdad? Así lo llevé y Maravilloso, maravilloso. Pero vean, entonces, cómo la vocación, al final de cuentas, porque esta de ser mamá ya fue algo vocacional. Ya entonces, posiblemente en la primera etapa no, posible. Y la carrera, sí, ser dentista, sí entra en esa vocación. sí. Ok, entonces la A mí me vocación pasó algo muy similar a la Lupita. Yo desde pequeña decía que iba a ser médico, ¿verdad? Y a mí me emocionaba pensar en que cuando yo creciera iba a ser médico. Pero mi papá toda la vida me decía, mira, me decía, ser médico es muy difícil porque te tenés que entregar a los pacientes. Y tú como mujer, desde ahí, ¿verdad? Como mujer, tenés que pensar en tu familia y no vas a estar al 100 disponible. O sea, lo que pensó la Lupita, ella solita, a mí me lo decía mi papá, ¿verdad? Entonces, por eso me incliné hacia odontología y yo creo que en ese sentido mi vocación fue muy buena. O sea, a mí me encanta lo que hago. Eso, es que esa es la vocación, cuando uno le encanta lo que hace. Y digamos, usted decidió con los hijos y es feliz. Y ahorita que ve el fruto con Ale y de Juan José, usted se siente satisfecha, contenta, porque eso fue su vocación. Es que se fija, esa es la vocación. Y entonces vemos también qué cosa más bonita, porque de los errores como hubo una vocación verdadera que es a la que hubo entrega y hubo disfrute, entonces la camada que viene tratando de arreglar lo que estuvo desarreglado, no empeorarlo, sino tratarlo de hacer lo mejor posible. Pero yo creo que eso en natación se llaman relevos. O sea, la primera parte, el primero que nada, los 100 metros o los 1000 metros, los que quieran, le pone todas las ganas y ya llega cansado al extremo, ¿verdad? Pero el que viene, el que recibe el palito o lo que sea, le pone las 1000 ganas también para regresar y así es como en equipo se logra ver el éxito de todos. ¿Me entiende? Porque cada uno es como un eslabón que le va permitiendo al otro escalar. ¿Sí se fijan? Pero aquí se necesita el tema de equipo. ¿Verdad? Porque gracias a Dios, yo creo que no fue aquí que lo dije, sino fue en otro grupo, pero el tema del vaso medio vacío o el vaso medio lleno, que al final de cuentas lo que está es a la mitad, pero dice, si nosotros lo vemos medio lleno, nos estamos enfocando en las carencias. Y entonces muchas veces nuestras carencias nos llevan a frustrarse y a agarrar el camino equivocado. Mientras que si nos fijamos en que es medio lleno, pues nos estamos fijando más en las cosas que tenemos, pero también, ojo, porque podemos agarrar el lado equivocado. En los dos lados podemos agarrar el equivocado, ya sea por superioridad o por inferioridad, por frustración o por querer sobresalir, pero el equilibrio es el que corresponde y es de darle gracias a Dios que en el caso de Daisy, pues salió el equilibrio ahí con la Ale. Bravo para la Ale y al Juanca y al Juanpa y a Juan José. Y ahora la chatía, ¿qué nos dice de su Juan Luis. Juan Luis. Ah, Juan Luis, perdón. Bueno, yo sí que no pinto con ninguna de ustedes, ¿verdad? Porque es otro rollo. Pero es también una vocación, chatía. Es que eso me puse a pensar ahorita, que yo nunca pensé que la soltería es una vocación. Es una vocación. Nunca lo he visto así, pero todo tiene que ver en la forma y en nuestros caracteres, siento yo. Y en mi caso, por ejemplo, yo miraba cómo eran mis hermanos o ellos a propósito hacían comentarios referente a las relaciones con las novias. Y yo desde adolescente, ay, eso sí que no lo aguantaría, yo eso sí que no lo aguantaría.
Y luego miraba parejas de familia o vecinos y yo, mis papás, gracias a Dios, fue segundo matrimonio de mi papá, pero nunca vi algo que yo no estuviera de acuerdo o que me hiciera clic en que esto no, nunca. Pero yo miraba y decía, no, yo eso no lo soportaría, y yo eso no lo soportaría. Bueno, pasa el tiempo y cuando ya mis papás estaban en sus últimos años, mi papá, Carmen Inés, ya es tiempo que vayas pensando en casarte. Ay, yo, papá, yo no me voy a casar nunca. ¿Pero por qué? Si no, yo no voy a aguantar. A la primera que me hagan, yo mando todo al carajo. Así es que, ¿para qué me voy a casar si ya sé qué es lo que voy a hacer? Y luego vas, no te vas a casar, tener un hijo. ¿Y para qué voy a tener un hijo? No te vas a quedar sola toda tu vida. Pero qué injusto, decía yo, me lo dijo mi madre, me lo dijo mi hermana mayor, qué injusto es que solo porque yo me quiera quedar sola tengo un hijo. Entonces, si no, bueno, luego viene y me quitan la matriz. Ay, Dios mío, ya la posibilidad de tener un hijo al diablo. Entonces, adoptar. ¿Y por qué voy a adoptar un niño para no quedarme sola? Miren el ejemplo de mi hermana Jesús, tuvo un hijo y casi le saca los ojos. Bueno, todo para mí, yo lo miraba reflejado en otras personas. Hubo propuestas de matrimonio, ya fuera viuda, por los dos lados que me propusieron, pero yo decía, yo no voy a ser capaz. Y aquí me tienen, pues. Y recordando también ahorita que cuando éramos niñas, jugábamos con mi hermana y mis sobrinas. Y hubo una vez que dijimos, miren, ¿cómo se imaginan cuando tengan 40 años? Y todas dijeron, yo casada, yo con una marimba de niños, etcétera. Y yo no, yo me imaginé viviendo en una casa con mis comodidades, nunca mencioné a nadie conmigo. Y todo eso ahorita es, digo yo, si será que de veras uno está predestinado. Nunca pensé en la soltería como una vocación. Sin embargo, aquí estoy, acá quien que se le revienta una pita, ahí va la tía chata, ¿va? Si es en Panamá, si es en México, los sobrinos, bendito Dios, me tienen confianza. Y ahí va la tía que no tuvo hijos y no quería cargarse con nada. Es otra cosa que digo, con los problemas de los hijos, yo ya no estaría viva. Ya hubiera partido, ya hubiera entregado el equipo. Entonces, Dios me, y eso sí, toda la vida y cada paso decía, Señor, ayúdame. Si tú estás conmigo, yo puedo dar la batalla donde quiera que sea. Y le decía yo al Señor, si tú quieres que me case, pues vas a provocar que me case. Si tú quieres que tenga un hijo, pues tú vas a provocar que tenga un hijo, pero que yo lo ande buscando, no. Si tú lo quieres, está bien. Bueno, y aquí me tienen. No sé, esa es mi resumidita mi vida. Tu experiencia, pero chatía, eso es una vocación. Tú fuiste, no es predestinación, es que porque ella decía ahorita, no sé si uno está predestinado, no. Tú respondiste desde muy pequeña y con gran inspiración de parte de Dios a ser fiel a tu vocación. Porque ahí estaba el consejo de tu papá, la sugerencia de tu mamá, de tus hermanos, pero tú fuiste fiel a una llamada. Eso es vocación, chatía. O sea, ser soltero es una vocación. No es así porque me dejó el tren, porque ya no no. O sea, simplemente yo tuve la oportunidad de escoger y yo sentía que no podía, no era mi llamado. Y sabes, yo te felicito porque fuiste fiel aún cuando no sabíamos que eso era vocación, no te dejaste llevar por la corriente de la mentalidad de la época, sino que fuiste fiel al llamado. Entonces, yo creo que eso, este tema de hoy nos tiene que dar mucha tranquilidad al estado que estamos viviendo y la situación que vivimos cada quien, porque de alguna manera cada quien está reflejando para lo que fue llamada. Tú, chatía, para el servicio, por supuesto.
una vez dijo Lupita de ti, o no sé si tú de Lupita, no me acuerdo ya quién de quién, que son tan serviciales, que están así dispuestas y abiertas y todo. Ok, esa es una vocación también. No es tan impuesto, no es que yo me lo obligue, que es una vocación, es un llamado. Entonces, cuando habla aquí de coherencia con las exigencias de mi propia vocación, yo creo que la chatilla es un verdadero ejemplo de haber sido coherente a las exigencias hasta el día de hoy de su propia vocación. Yo creo que yo me ubico un poquito con Daisy desde otra perspectiva, pero más o menos ahí, y donde uno pues no sabía ni nada, hizo todo lo que pudo, trabajó lo más que pudo, lo hizo lo mejor que pudo, por supuesto se equivocó en un montón de cosas, pero de alguna manera pues ahí estaba. Pero hoy, como dice Daisy, la vida le va poniendo a uno otra situación y yo creo que uno pasa lo que dijo Daisy. Uno se para en un momento y dice, bueno, ¿qué es lo que yo quiero de verdad? ¿Qué es lo que yo verdaderamente? Y creo que la reflexión que hizo Daisy es la misma que hice yo. Puchica, si el papá ni pues, ¿para qué quiero yo aquí otro señor que venga a fastidiarlos y a saber ni qué? Aquí se quedó la historia, ¿verdad? Entonces uno se va ubicando y entonces va teniendo esa vocación, pues tal vez yo en mi carrera no la tuve en la primera, pero cuando ya estudié teología, pues esa fue mi vocación. Y yo ahí sí la encontré perfectamente porque yo la disfruto de compartirlo, de leer, de ser creativa. Yo miro y digo yo, esto es una vocación y lo puedo disfrutar verdaderamente. Cuando yo recuerdo que cuando yo entré a estudiar teología, un sacerdote que era mi catedrático me dijo, pues estás loca, ¿qué vienes a hacer aquí? Lo que necesitas es dinero porque tenés hijos chiquitos y porque tu marido no ayuda en nada. Tenés que trabajar una gerencia de lo que sea, de hoteles, anda a estudiar donde podás ganar dinero. Aquí nunca vas a ganar dinero. Y yo pensé, no, yo dije, bueno, yo aquí no vengo a buscar dinero, quiero entender la vida, quiero entender todo lo que ha pasado. ¿Y por qué no estudié psicología para entenderlo? No, porque mi pregunta fue esta. Si Dios existe, no puede haber nada más importante. Tengo que conocerlo a Él y entender por qué las cosas me salen tan patas arriba. No entiendo por qué me salen tan patas arriba si estoy haciendo lo mejor que puedo. Entonces, mi punto fue esa. La pregunta básica fue, si Dios existe, no puede haber nada más importante. Entonces voy a conocerlo, pues, porque lo que me han enseñado no ha de ser tan así, porque si todo me salió tan mal, o yo lo entendí mal, o yo lo enfoqué mal, o lo interpreté mal, pero algo tiene que estar mal en mí. Entonces, bueno, ahí está todo el proceso y al fin encontré la vocación, pues, que para mí es esta. No soy maestra, pues soy secretaria, pero de alguna manera la teología me fue llevando por... O sea, que aquí yo les puedo decir una cosa, que la vocación se realiza aunque uno tenga 1000 años, que no llega a 1000 años, ¿verdad? Pero, o sea que la vocación es una llamada tan fuerte que aunque uno se haya ido por este o por aquel lado, uno llega a entrar como que fuera el río, como que fuera el caudal del río. El río encuentra su cauce. Así es la vocación. Así es la vocación. La vocación, la persona encuentra su cauce, aunque sea ahí al final. ¿Saben ustedes que ahorita en mi cumpleaños me llamó mi padrino de bautismo? O sea que me bautizó cuando él tenía 30 años. Yo cumplí 68, desen cuenta. ¿Y saben cuál fue la pregunta que me hizo? ¿Cómo te sientes, mija? Me dijo, así me dijo. ¿Cómo te sientes, mija, a esta edad? Así me dijo. Él me llevó al bautismo, imagínense, yo nací en septiembre y en diciembre me estaban bautizando, antes de la Navidad. Entonces yo le dije, me siento muy bien. Y él me contestó, tiene sus ventajas, ¿verdad? Sí.
Tiene muchas ventajas, le digo yo. Tener esta edad, hay muchas cosas que uno las ve desde otra perspectiva y las experimenta desde otra perspectiva. Daisy decía hace un rato, pues a ella le daba miedo la soledad. Yo creo que ella no. A mí no. Yo la disfruto mucho porque me encanta leer. Entonces me pongo a leer y estoy concentrada y cuando miro ya pasaron horas. Entonces yo lo que les decía al principio de hoy es cierto. Difícilmente yo encuentro en relaciones pues personales con cualquier persona tanta riqueza como con la relación que yo tengo con un libro. Pero tiene que ser un libro que me diga, que me hable. Y cuando yo les preguntaba a ustedes qué libro saben, a mí el que yo repito y repito y repito y que toda la vida aprendo un montón, no van a creer cuál es. ¿Cuál? El Principito. El Principito yo lo leo y vuelvo a llorar en las partes donde yo vuelvo a llorar, me encanta el Principito. Y cuando me siento muy, muy confundida, busco el Principito, fíjense ustedes. No busco la Biblia. Tiene una mentalidad simple, pero profunda. Me encanta, y digo yo, esto no se lo había entendido, y así, cosas así. Es un librito hasta de niños, ¿verdad? Pero bueno, yo no creo que sea tan de niños, porque a mí me lo regalaron. No, o sea, parece muy simple, pero al mismo tiempo es muy profundo. Muy profundo. Porque a mí me lo regalaron no de niña, pero sí de adolescente, y no, fue con el tiempo que le fui adquiriendo gusto. Posiblemente fue ahorita estoy leyendo un libro que se llama La bailarina de Auschwitz. Ay, qué bonito. La bailarina de Auschwitz. Y me parece espectacular. Pero ya ve, ese tipo de cosas son las que tenemos que compartir porque eso es lo que nos enriquece. Saben que deberíamos de hacer un grupo literario, de esforzarnos a leer una cosita y de irlo comentando. Deberíamos de hacer eso para tener un refuerzo de escritura, de textos, de libros y podernos enriquecer mutuamente. Mire, faltan 5 minutos, yo no sé si tienen más tiempo o no tienen tiempo. Yo creería que yo me quedo ahí. Ok. Sí. Estuvo muy, muy enriquecedora hoy, creo, la reunión, pero a mí no me dan tiempo. Y entonces queda abierta la invitación a muchas cosas. Queda abierta la invitación a Ale y a Juan Pablo para un grupo pues más enriquecedor con más gente o sobre todo con jóvenes. Si hay jóvenes en los grupos, que sería muy enriquecedor. Hay otra también del tema de leer. Y queda abierta para la otra semana para que miren a Juan Pablo I y este librito que les estaba diciendo, que se llama Ilustrísimos Señores. Ya no les acabé de contar, pero él le escribe una carta, como que decirle a Daisy que le escribiera una carta a la autora de esta bailarina. Que tratara de hablarle a ella en relación a lo que usted aprendió, que no entendió, qué fue lo que le dijo, qué asoció con lo que había dicho Jesús. ¿Me entiende? Eso es lo que quería que me ayudaran en relación a un libro que a ustedes les guste, que le escriban una carta al autor de ese libro y que dialoguen. Mira, que lo que me dijiste, hablando directamente con el autor, ¿verdad? Querido fulano de tal, el autor del libro. Mira, lo que tú me expresas en el libro en tal cosa, yo me pregunto tal otra, o lo relaciono con Jesús, que se abriera un diálogo con el autor del libro. Eso hace Juan Pablo I en este librito. Le escribe una carta a cada uno de los autores de libros que a él le gustaron.
y hace una asociación con Jesús. Mira, tú dices tal cosa, pero Jesús enseñó tal y tal otra. ¿Cómo? O estoy de acuerdo, 100% de acuerdo contigo con lo que dices en tal lugar, porque Jesús lo dice de esta manera. ¿Me entienden qué bonito esa dinámica? Sí. Piénsenla y me dicen cómo la puedo aplicar a los jóvenes. Piénsenla. Ale, compártala con Juan Pablo. ¿Cómo puedo? Porque yo estoy consciente que ellos no son muy asiduos a la lectura, pero pienso que estos son hojitas muy chiquitas, no es un libro entero, o sea, él está escribiendo aquí como 25 cartas, o sea, a 25 autores, no es todo el libro a un solo autor. Ajá. O sea, son cartas, son cosas pequeñas, donde yo me quedo con lo más importante. Incluso yo pensé hacerlo con el Principito, pero lo que pasa es que el Principito tiene demasiada información, no sabría por cuál quedarme. Porque está el tema de la rosa, está el tema del zorrito, está el tema de la... Hay mucho para decir y entonces, no sé, yo tendría que escribir ahí como 25 cartas en cada tema diferente en el Principito. Pero no sé, eso es lo que se me ocurrió leyendo esto, así es que se los dejo para que piensen cómo poder, porque dice aquí en este libro, esa es una excelente herramienta para actualizar la evangelización. Y lo está diciendo un papa. Y lo está poniendo de ejemplo. O sea que intentarlo no es descabellado. Ajá. Así es que les dejo la inquietud y bueno, ahí comenten cómo me lo pueden llegar a hacer saber o cómo. Le dejo la inquietud a Daisy que está leyendo un libro y que puede hacer eso ya que ya le pareció bellísimo el libro. Me gustaría que hiciera esa carta y si la puede hacer antes de dentro de 8 días, si me la puede mandar, pues se lo voy a agradecer. Va, pero no he terminado el libro. No importa, pero lo que lleve. Va, ok, perfecto. Y si alguien tiene más, la Chatía o la Lupita o Sergio o Juan Pablo, alguien pues que lo pueda hacer con algún libro que le llamó la atención o que esté leyendo ahorita, o cómo podemos realmente. El objetivo es evangelizar desde una experiencia más actual, ¿comprenden? O sea, no tomar el evangelio tan hace 2000 años, sino actualizarlo a través de los textos, a través de los libros. Ya, Me parece bien. Pero puede ser también para actualizarnos con los acontecimientos. Puede ser, pero por ejemplo, lo que pasa es que cuando tú lo ves en un libro o en una película, por ejemplo, hay muchas más ideas, no solo está tu idea, sino que hay muchas más. Puede ser una película, o puede ser una canción, algo. Yo lo trabajé en primera parte, lo trabajé como una canción, pero es muy chiquito. Bueno, ya queda un minuto entonces, muchas gracias. A usted, Betty, que Dios la bendiga. Y A ustedes. nos platicamos la otra semana. Ahí les mando la grabación al Fantásticas. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Feliz día. Igualmente.